ser. Respetar el texto, predicar el texto, hablar de lo que hablas tú, de la inspiración del Espíritu que llegue a nuestros corazones, Señor, que redarguya nuestras almas, Señor, y transforme nuestro ser. Renueva nuestro entendimiento a través de la palabra. Confieso, Señor, mi debilidad y te pido, Señor, que a través de los méritos de Cristo fortalezcas mi corazón y que a través de los méritos de Cristo tú abras el entendimiento de mis hermanos, mi propio entendimiento, para salir de aquí transformados, para salir, Señor, con una dirección, un rumbo bíblico para exaltar tu santo nombre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Qué bendición, hermanos, estar aquí y qué privilegio es poder predicar la palabra de Dios en esta mañana hermosa. Gracias a Dios que ya estás aquí. Gracias a Dios que ya tienes abierta tu Biblia en Colosenses. Gracias a Dios que ya tienes localizado el capítulo 2 y el versículo 8. ¿Ya estás ahí? Colosenses 2, 8. Y quiero decirte que quería yo establecer el hecho de poder terminar, y de una vez lo voy diciendo, porque gracias a Dios nuestro hermano Israel Villanueva nos está ayudando a predicar Colosenses, pero ya se va a dar cuenta que creo que me voy a tomar todavía un domingo más. Entonces, ahí platicaremos con su pastor para que nos siga dando la oportunidad de poder tener a un hermano como Israel predicando y ayudándonos a predicar Colosenses. Pero no voy a poder abarcar el versículo 9 y 10, porque son sumamente importantes, hermano. No quisiera yo tomar nada más media hora de la predicación. Realmente el versículo 9 y 10 podemos considerar lo que es el centro de la epístola a los Colosenses y tiene de tener su cuidado. No creo que sean dos predicaciones, creo que con una predicación sería suficiente. Pero veo en el versículo 8 que Pablo está enfatizando un mensaje y una situación de alerta hacia la iglesia de Colosas. Sabemos que la carta es una carta polémica. Polémica se refiere a una carta que contesta hacia una situación doctrinal errónea que estaba pasando dentro de la iglesia de Colosas. La realidad es que no lo dice el texto, pero lo que sí podemos saber por lo que vemos en el contexto y todo lo que dice Pablo a los colosenses es de que un falso maestro, un falso evangelista, un emisario de Satanás, no sabemos si era uno o eran varios, se había metido a la iglesia de Colosas y empezó a predicar un falso evangelio. Por eso Pablo manda la epístola en una reacción polémica, en una reacción como debe tener todo cristiano que ama la palabra de Dios ante las falsas doctrinas. Desafortunadamente, hermano, creo que hoy en la iglesia cristiana no pasa lo mismo. Muchas de las iglesias cristianas el día de hoy se van a predicar herejías. Y lo más desafortunado de predicar las herejías no solamente se refiere al hecho de la persona que predica las herejías, que tiene su responsabilidad delante de Dios, sino al pueblo que las acepta, que dice amén y que no se levanta en contra de esas herejías. Si estudiamos la historia de la iglesia cristiana, hermano, nos daremos cuenta que muchos perdieron su vida en defensa de la fe, en defensa de la sana doctrina. El mismo apóstol Pablo perdió su vida por predicar el verdadero evangelio, dio su vida por Cristo. Pero desafortunadamente hoy se encuentra la iglesia en una medianía, en una mediocridad, porque ¿cómo es posible que se predique falsa doctrina a las iglesias y nadie se levante para ser polémico como Pablo?
Nos falta esa valentía de tantos hombres que estuvieron dispuestos a ser mutilados, degollados, aserrados, en defensa de la fe. Pero Pablo no era un cristiano mediocre, era un apóstol de Jesucristo dispuesto a dar su vida por el evangelio, y así lo mostró. Y por eso, hermano, en este capítulo 8, en este versículo 8, mejor dicho, entramos a la parte polémica, donde Pablo explica la razón por la cual está escribiendo esta carta a los colosenses. Después, en el capítulo 1, de que describe ese gran gozo que tiene de que los colosenses están en Cristo, recibieron el evangelio correcto, estaban viviendo el evangelio correcto, y también describe a través de 2 poemas maravillosos la deidad de Cristo, la autoridad de Cristo en el universo, en la creación, pero también la autoridad de Cristo en la iglesia, porque Cristo es cabeza de la iglesia. Después de eso entra esta sección en el capítulo 2, donde explica el porqué de la carta a los colosenses. Si me acompañan, pon tus ojos en el versículo 8 y dice de Colosenses 2: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pon tus ojos en el versículo 8. Ve esa palabra mirad. Es imperativo. Es una orden del apóstol Pablo. Si recuerdan la predicación de la semana pasada, estaba diciendo Pablo que el pueblo de los colosenses, a fin de cuentas los cristianos, somos una milicia, somos soldados que debemos de estar vigilantes, atalayas ante las agresiones del enemigo. Y aquí si ves la expresión mirad, sigue otra vez con la orden militar. Esto, hermano, en el griego lo podríamos interpretar como estar siempre vigilantes. Un creyente entonces debe de estar siempre velando por su vida espiritual, y no solamente por la vida espiritual de su propia alma, sino también por la doctrina que se predica en la iglesia y la doctrina que se predica a su familia. Mirad que nadie os engañe. En 1 de Pedro 5:8, si lo recuerdas o me acompañas al texto, o si no lo apuntas y lo estudias en tu casa, Pedro le dice a la iglesia: sed sobrios y velad. Ahí encontramos también ese imperativo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ¿quién es el que ataca a la iglesia con la falsa doctrina? Satanás. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién devorar? Satanás y los falsos maestros, los falsos profetas, y como te decía, probablemente era uno, pero con uno que esté dentro de la iglesia, que empiece a predicar un falso evangelio, y todavía un pueblo que le crea, que diga amén a esas falsedades, ya es suficiente para echar a perder una iglesia. No sabemos, como te comentaba, si eran varios o era uno, pero la falsa doctrina, el falso evangelio estaba siendo dado por un maestro o por maestros falsos levantados por Satanás. Pablo le llama a todo lo que dicen esos hombres filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. ¿Por qué todo eso no sirve? Porque no es según Cristo. No lo dice Cristo, no lo dice la palabra, no es según Cristo, y por eso es falso. Observa la expresión de urgencia de Pablo al decir que nadie os engañe. Velo, mirad que nadie os engañe. ¿Qué es engañar? Literalmente, hermano, en el griego es robar. Es el por qué él está diciendo que tenemos que velar, porque el diablo es un engañador. ¿Qué se roba el diablo? ¿Por qué dice que engaña, roba? La verdad. El diablo es padre de mentira. Sus ministros son
son ministros de mentira. Y lo que se roba al diablo es la verdad para que la gente crea en la mentira. La verdad nos lleva al cielo. La mentira y el engaño puede llevar a un alma al infierno. Por eso dice Pablo, mirad que nadie os robe. ¿Qué? La verdad. ¿Por medio de qué? De filosofías, de huecas sutilezas, según las tradiciones del hombre. O sea, todo eso, conforme a los rudimentos del mundo, todo eso es mentira. Ahí vas a ver una clasificación de una serie de mentiras, filosofías, huecas sutilezas, tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, no una más. Y son mentiras, ¿por qué? Porque nunca Cristo los dijo, porque nunca Cristo lo ha respaldado. En síntesis, porque la Biblia no enseña eso. Nunca lo ha enseñado. Mira, que nadie nos engañe, les robe la verdad. Satanás sabe que su falsa doctrina destruye dos cosas en las personas. Puede robar la salvación a muchos que creen en un falso evangelio. Puede robar la salvación. Fíjate qué cosa más grande de robo. A veces nos impresionamos con las películas que la estafa de los 50 millones de dólares o no sé qué tanto. O nos impresionamos de que se metieron ahí y se robaron, ¿qué es? 5,000 centenarios o no sé qué pasó hace poco, no sé la cantidad. Pero déjame decirte que el peor robo que puede existir es robar la verdad y hacer creer a gente que está buscando salvación que van a encontrar la salvación por medios, por filosofías huecas, por sutilezas, por rudimentos del mundo, por tradiciones y no según Cristo. Entonces puede robar la salvación a muchos que creen en un falso evangelio. Se congregan, se sientan en la iglesia, escuchan la palabra supuestamente, sirven a Cristo, predican a Cristo, pero llegará un momento que Cristo les dirá, no los conozco. A ustedes no los conozco, porque nunca hubo una relación a través del verdadero evangelio. Y otro aspecto que busca Satanás echar a perder es en el que ya es cristiano. El que cree en el falso evangelio y le cree a esos falsos profetas, a esos falsos maestros, siendo cristiano, que no va a perder la salvación, pero algo que quiere hacer Satanás con los que ya creen en Cristo, con los que son cristianos, es llevarlos a la inmadurez espiritual. Inmaduros. No saben perdonar, no se saben relacionar, no saben las verdades del evangelio, no definen su propia salvación, no tienen fundamentos doctrinales, no tienen cimientos. Y el gran problema es que se los lleva el aire con cualquier viento de doctrina. Son simple y sencillamente funcionales. Allá en aquella iglesia dicen que hacen milagros. Vámonos todos para allá. En aquella iglesia dicen que está el pastor de los huesos. Vámonos todos para allá. En aquella iglesia dicen que todos se caen cuando el pastor hace. Vámonos todos para allá. Y así andan los inmaduros buscando soluciones prácticas y no conforme a Cristo. Es una trampa letal. Por eso Pablo en 2 Timoteo 2:23 dice que esa trampa letal le pone un nombre y le llama lazo del diablo. Lazo del diablo, así le llama la trampa de la falsa doctrina. Acompáñame si puedes, 2 Timoteo 2, versículo 23. Si no, escucha. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas. Otra vez cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Enseñar que la sana doctrina, porque es un siervo de Dios. Debe de ser sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen a la sana doctrina. Por si quizá, pon tus ojos en esto, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Quién es el que saca a una persona del error doctrinal
el pastor, su excelente predicación exegética, su exposición bíblica fiel. Eso es un instrumento, pero el que decide sacar al cristiano de la falsa doctrina donde ha caído es Dios. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Ahora fíjate el versículo 26, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de ¿quién? ¿Quién los metió en ese lazo? Dios mismo. Órale, pastor, no me diga eso. Si Dios es bueno, si Dios es bueno. Es más, te digo una cosa, Dios es santo, santo, santo. Pero también Dios es justo y ama la verdad. Y a los que van a la iglesia no para buscar la verdad, sino para buscar las mentiras del diablo, Dios los mete en esas. ¿Quieren mentiras? Ahí están sus mentiras. No quieren la verdad, desechan mi verdad y quieren oír fantasías. Los entrego a ese falso profeta, a ese falso maestro. No pretendo quedarme mucho en esto, pero alguno se preguntará, ¿por qué permite Dios estas cosas? ¿Qué no puede hacer algo para evitarlo? ¿No puede hacer algo para quitar estos falsos maestros que están propagados por todas las iglesias cristianas, la gran mayoría? Déjame decirte que Dios permite los falsos, permite. Dios no genera pecado. En Él no hay un ápice de pecado. El hombre es el que peca, el diablo es el que peca. El diablo pone en la trampa y el hombre, porque quiere eso, cae en eso. Pero Dios no es generador de maldad. Dios es santo y odia el pecado. Pero Dios permite los falsos maestros por juicio. Hay gente que no busca a Cristo, sino más bien satisfacer sus deseos egoístas, sentir bonito, buscar a Dios no por salvación, sino no por su señorío, no por el perdón de sus pecados, sino porque simple y sencillamente quiere parar de sufrir. Entonces no busco a Cristo para que sea mi Señor, no busco a Cristo para salvación, busco a Cristo simple y sencillamente pues para que me resuelva los problemas. Y de repente se juntan esos falsos maestros que propagan esa solución fácil. Entonces se conjuga una mezcla diabólica entre congregantes egoístas que solamente buscan a Cristo para que les solucione los problemas y predicadores que predican un falso evangelio que soluciona los problemas y no predican pecado, no predican de juicio, no exhortan a la iglesia, no regañan a la iglesia con la palabra, sino que simple y sencillamente les dicen como los falsos profetas del Antiguo Testamento: sigan pecando, sigan adorando a sus dioses, sigan casándose con mujeres que no son las que Dios pidió, pero ¿saben qué? Hay paz con Dios, no hay problema. ¿Tú has encontrado iglesias donde el pastor no exhorta con la palabra? Hay iglesias, escuché una, el pastor dijo: aquí no vamos a predicar de pecado, aquí no vamos a predicar de de juicio, aquí no vamos a predicar de la ira de Dios. Oye, pobrecita gente, si de por sí ya están en el infierno, ¿cómo les vamos a hablar del infierno en la iglesia? Pobrecitos, aquí hay que decirles que Dios los ama y que tiene un plan maravilloso para su vida. Y todos dicen amén y siguen pecando. No es así. Cuando uno va a Cristo es para rendirse delante de su señorío, para pedir perdón por el pecado personal y tener una conciencia, un corazón que se alinee con el evangelio de Cristo predicado de una forma exacta. Voy a Cristo para que me perdone mis pecados y voy a Cristo para que sea a partir de hoy mi Señor, mi Redentor, mi Salvador.
Pero los que escuchan a los falsos maestros y por eso Dios los entrega, lo que quieren es su pecado más Cristo. Sí, soy pecador, tengo 2 señoras. No, yo no, es un ejemplo. Tengo 2 señoras, pero que me bendiga Cristo. Soy un violento de primera y nunca he cambiado, pero pecado más Cristo. No, hermanos, Cristo y nada más. Cristo y nada más. Ellos quieren su pecado más Cristo. Y no les interesa que Cristo más nada es igual a todo. Estos hombres no aman la verdad porque no la buscan. Siguen amando las tinieblas. Segunda a los Tesalonicenses 2:10. Fíjate, aquí hay yo creo que es una de las expresiones más que causan pánico, terror, hermano, terror. Que algo tendríamos que hacer, hermano, de revisar si no anda alguien aquí en esa situación. Pero fíjate lo que dice Pablo a los Tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 10. Y está hablando del inicuo. ¿Quién es el inicuo? El anticristo. Y el anticristo predicará y se hará pasar por luz. Se hará pasar que predica el verdadero evangelio. Pero fíjate en el versículo 10 cómo dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. No amaban la verdad. No querían oír la verdad. Ay, es que ese pastor nada más habla de pecado, pecado, pecado. O sea, ese Raimundo, ¿qué? Hermano, yo nada más estoy leyendo el texto. Dicho sea de paso, hay una familia que nos acompaña eventualmente, cada 3 meses o cada 6 meses. Bendito sea, gloria a Dios que viene. Pero para su, no voy a decir suerte, sino para el tino del Señor, siempre llegan cuando se está predicando pecado y duro. Yo nada más pongo la cara, veo la cara de ellos así como diciendo: híjole, este no sale del mismo tema. ¿Qué, la Biblia no habla de otra cosa? Sí habla de otra cosa si fueras más constante. Pero fíjate en el versículo 11 y cuida que tu corazón no esté ahí. Por esto Dios les enviará un poder engañoso. Dios les enviará un poder engañoso. ¿Quién lo envió? Dios, un poder de engaño. Ahora, si Dios dice poder de engaño, ¿qué poder va a tener ese espíritu, si me permites decirlo? Efectividad. Y ellos creerán que son cristianos, se congregarán en iglesias que supuestamente son cristianas, el pastor creerá que es cristiano, los congregantes creerán que son cristianos, pero la luz de la palabra de Dios no pasa su predicación. Pero sin embargo Dios permitirá ese poder engañoso para que crean la mentira. ¿Qué dirán ellos? Les predicarán falso evangelio y ellos creerán que es verdadero. Creerán que lo falso es verdadero. Imagínate eso. Creerán que lo falso es verdadero. ¿Y quién lo mandó? Dios. ¿Por qué? Porque no amaban la verdad. No querían oír la Biblia. Nada más querían que les solucionara los problemas. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Los hombres amarán más su pecado, la mentira. Dios entonces los entregará a ese poder engañoso. Llamarán a lo malo bueno y a la mentira la llamarán verdad. La responsabilidad de buscar la verdad es personal. Esa es tu responsabilidad. Porque tienes una Biblia en tu idioma. Porque tienes el Espíritu Santo que te guía a la verdad. Pero si ellos buscan a Dios a través de mentiras, nunca lo encontrarán. Dios mismo manda un poder engañoso a través de Satanás para que crea la mentira. Así tomará Dios a Satanás como un instrumento de juicio. Porque acuérdate, hermano,
¿Quién es Satanás delante de Dios? Su siervo. Ese lazo del diablo, Pablo lo define de la siguiente manera a los colosenses. Fíjate, lo había dicho en Timoteo. A Timoteo le dijo: pastor, ten cuidado, porque hay unos que están en el lazo del enemigo, la falsa doctrina. Pero ahora Pablo les manifiesta cómo es ese lazo del enemigo en el versículo 8 del capítulo 2. Fíjate: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Filosofías, tenemos la palabra ahí en esta lista desafortunada de las falsedades que predican los falsos maestros. Filosofías, pero yo te había comentado la semana pasada que esa palabra filosofías en los escritos más puros no está en plural, está en singular. Dice filosofía, no dice filosofías, dice filosofía. Ahora alguien dirá: pastor, yo ya la libré, porque no sé de qué está hablando. A mí la filosofía, eso, mire, cuando fue eso de la cultura griega, que Aristóteles, Platón, Sócrates, la verdad, pastor, yo no leo esas cosas. Yo no leo esas cosas. A mí no me va a hacer caer Platón. A mí no me va a hacer caer, porque yo ni lo leí, pastor. Yo pasé por el CCH, hermano, soy del CCH. Y cuando entré a filosofía, hermano, creo que pasé por la noche, y me arrepiento porque hubiera tenido puesto más atención para tener más fundamentos. Pero alguien dirá: es que yo no leo eso, pastor. No, hermano, es que no se refiere a eso. En el contexto de Pablo, filosofía no se refería a esos intelectuales griegos desviados del evangelio. Se refería a un sistema de pensamiento personal, a un sistema de pensamiento tuyo o de las personas en aquel tiempo. Fíjate cómo le define John MacArthur en su comentario al respecto. El término en español de filosofía viene de una transliteración del griego filosofia, que está compuesto de dos raíces: fileo, amar, y sofia, sabiduría. Literalmente significa amor a la sabiduría. En el sentido más amplio, no en el sentido de Aristóteles y todos estos pensadores, no, en el sentido más amplio, entendido en el tiempo de Pablo, es el intento humano por explicar la naturaleza del universo, incluyendo los fenómenos de la existencia, el pensamiento, la ética, la conducta, la estética, etcétera. En los tiempos bíblicos, entonces, en los tiempos de Pablo, todo lo que tenía que ver con las teorías acerca, y teorías entre comillas, teorías acerca de Dios, del cielo, los ángeles, la salvación y demás cosas relacionadas con la divinidad que no eran fundamentadas en Cristo, eran llamadas filosofías. ¿Cómo te lo pongo tan sencillo? ¿Qué quieres saber acerca de los ángeles? ¿Todo? ¿Quién levanta la mano que diga, quién quiere saber acerca de los ángeles? Todo. Levante la mano. ¿Y los demás qué? ¿Qué no son cristianos? ¿Ok? Entonces vamos a ver qué dice la Biblia acerca de eso. Y lo que dice la Biblia es lo que es. Pero no, fuera de la Biblia, quiero comprarme un libro de esoterismo en el mercado de Sonora que me hable de los ángeles. Entonces, un concepto filosófico, ¿verdad? Esotérico, místico, y por ahí iba el asunto de los falsos maestros. No conforme a Cristo, sino conforme a los pensamientos humanos, querer interpretar las cosas divinas con esto, hermano, que yo lo defino un chocho de 20 centavos. No. Ese sistema de pensamiento, de enseñanza, de cultos, tradiciones, principios, se habían hecho un monolito destructor. Fíjate, si tú ves la lista aquí en Colosenses 2, Pablo dice que son pensamientos, filosofías humanas, enseñanzas, cultos paganos, tradiciones de hombres,
principios y rudimentos mundanos. Se habían hecho, hermano, un monolito. ¿Qué te quiero decir? Una religión. Por eso dice filosofía, una religión. Y esa religión, hermano, cualquier religión fuera de Cristo es mentira. Cualquier religión, filosofía fuera de Cristo es mentira. Es una falsa religión. La falsa religión es la religión del mérito humano. Escucha esto, hermano. ¿Cómo te das cuenta de que alguien está en una falsa religión? ¿Cómo te das cuenta de que está en una falsa religión? Mira, John MacArthur, lo cito de nuevo, y no literal, pero sí la idea. John MacArthur lo define como la religión del mérito humano. Sí, creemos en Cristo. Los mormones creen en Cristo. Los testigos de Jehová creen en Cristo. Sí, creen en Cristo, pero es Cristo más el libro del Mormón. Es Cristo más el atalaya. Es Cristo más algo. Porque el hombre tiene que contribuir en la salvación. Los católicos dicen que es necesario Cristo, sí, pero más las obras. La falsa religión de los católicos romanos dicen que Cristo es el Redentor más María. Falsa religión. La religión del mérito humano. No le cabe en la cabeza al hombre que no puede contribuir en nada en su salvación y que el único que lo puede salvar es Jesucristo. Pero la religión falsa es la religión del mérito humano. Cristo más el mérito humano. Pero la religión verdadera, la que proclama la Biblia, el verdadero evangelio de Cristo, dice que para ser salvos solamente es Cristo y nada más. Y tus obras no contribuyen en nada. Y si habrá una obra que puede contribuir a tu salvación, es tu pecado. Porque aquí todos son pecadores. Todos. Y el que diga que no, hace de Dios mentiroso. Primera de Juan. Así que el que esté libre de pecado. Pablo advierte entonces a los colosenses que la enseñanza de ese falso maestro, de esos falsos maestros, era un verdadero engaño de Satanás. Ese falso maestro no les decía que dejaran a Cristo, porque esa es la situación. O sea, no dejen a Cristo. No, ¿cómo creen? Somos cristianos. Incluso reconózcalo como Dios. Pero la realidad es que aún los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. Este falso maestro persuadía de que la salvación en Cristo no era suficiente, sino que necesitaban complementar su cristianismo para crecer espiritualmente. ¿Quieres crecer espiritualmente, ser cristiano? Pero necesitas filosofías, huecas sutilezas, tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Necesitas eso para agradar a Dios. Pero Pablo define esa posición de las filosofías como mentiras del diablo, como la falsa religión. Y la falsa religión está, si me permites, ahí en el contexto de lo que estamos leyendo, está fundamentada en 4 razones mentirosas. 4 razones mentirosas de la falsa religión. Filosofías. Creo que lo hablamos la semana antepasada. Creo que Pablo lo va a definir más adelante de una forma sublime, contextual, histórica. No pienso quedarme mucho en esto, pero filosofías son pensamientos humanos y no divinos. Son pensamientos conforme al pensamiento del hombre, conforme a la inteligencia del hombre, conforme al ánima del hombre, pero no son conforme a la revelación escritural. Son pensamientos, filosofías propias, filosofías tuyas, formas de ver la vida tuyas.
Es que ¿cómo es el matrimonio? Pues según yo, así. ¿Cómo debo de llevar mi dinero? Pues según yo, así. ¿Cómo debo de llevar mi vida? Pues según yo, así. Oye, la Biblia dice, pues dirá la Biblia, pero según yo es así. Filosofías humanas, pero no conformes a la filosofía divina. Huecas sutilezas. Fíjate, hueco, sutil. ¿Qué quiere decir? Que este falso maestro estaba predicando un evangelio distinto al de Cristo, pero era muy bueno para hablar. Entonces tenía una lírica que la gente se le quedaba, ay, yo quiero ser como ese pastor que habla tan bien, tan fluido. Miren que no se le traba la lengua. Vea cómo hablan cosas que se oyen tan bonitas. Tan como para calendario de motivacional, que se oyen muy bien, pero realmente en Cristo no tienen ningún fundamento. Huecas sutilezas, son estériles y no contribuyen prácticamente para nada en el crecimiento espiritual de los creyentes, pero como se las dan con mucha expresión, con mucha lírica, porque esos falsos maestros tienen una labia impresionante. Decía el hermano Israel en la clase de la mañana, oye, pues si habla re bonito, si lo que dice, hermanos, yo ahorita recuerdo, una vez dije una verdadera tontería en el púlpito. Bueno, no una. Y Dios me guarde no decir hoy otra. Pero agarro y digo, tú hoy puedes ser la mejor versión de ti mismo. ¡Wow! Todos aplaudieron. Tú hoy aquí puedes ser la mejor versión de ti mismo. Y todavía el falso maestro que me pastoreaba me dice, ¿qué frase te echaste? De 10. Qué bárbaro, Raimundo. Y todavía subió y me elogió. No, es que el hermano Raimundo se acaba de echar. Tú puedes ser la mejor versión de ti mismo hoy. Herejía, porque la mejor versión de ti mismo nunca va a ser aquí en la tierra, sino va a ser en la gloria cuando reflejes el carácter de Cristo. Aquí en la tierra seguirás siendo pecador. Pero se oyó, amén. Pero se oyó bonito, ¿no? Eso está como para coaching empresarial, pero no para el púlpito cristiano. Huecas sutilezas, tradiciones humanas. Tradiciones que se empezaban a meter en el culto cristiano. Eran tradiciones humanas. Ahora, yo te aclaro que las tradiciones no son malas. Pero tendríamos que ver si una tradición que se mete a la iglesia es conforme a la palabra de Dios, y si no es conforme a la palabra de Dios, no entra esa tradición a la iglesia. Pero aquí empezaron a mezclar tradiciones humanas. Eran tradiciones humanas que se mezclaron con el cristianismo y no pasaban la verdad de la palabra de Dios. No pasaban la verdad. Rudimentos del mundo. Esto, hermano, por lo que he visto, oído y estudiado, hay dos posiciones. Te diré ya que yo creo que es la más cercana. Porque sí, esta cuestión de rudimentos del mundo es un poquito difícil de interpretar. Pero rudimentos, hermano, la palabra en griego y en el contexto histórico, rudimentos se refería a una serie o una fila. Rudimentos, serie o fila. Era un conjunto de principios enumerados, por decirlo así. Principios ordenados para especializarse en algo. ¿Cómo te lo hago entender? Insisto que no me dan regalías de Sambors, pero es donde más voy a echarme un pozolito o lo que sea. Y de repente ves los libros, ¿no? Entonces te dicen el ABC de las finanzas, el ABC para educar a tus hijos, el ABC para hacer esto, el ABC para ser mejor persona, el A, B y C, rudimentos, series de principios que tienes que seguir para ser mejor. Entonces Pablo dice, no hagan caso de esos principios
aunque se vean muy lógicos y muy ordenados, porque simple y sencillamente, como lo dice la expresión al final, no vienen de Cristo, no son bíblicos, la Biblia no lo enseña. 5 principios para ser feliz. 5, el ABC para ser una soltera interesante, ¿no? Pensamientos humanos, huecos y tradiciones humanas que no tienen nada que ver en la iglesia cristiana. Otros teólogos, ahora esta es la segunda posición, otros teólogos consideran que rudimentos se refiere a los espíritus elementales del universo, los ángeles que influían en los cuerpos celestiales. Recordemos, hermanos, que Colosas era una ciudad fuertemente influenciada por el pensamiento griego, por el paganismo griego, y ellos creían en la astrología religiosa de esos días. Los gnósticos creían que los ángeles tenían influencia sobre la vida de las personas. Entonces está diciendo, tengan cuidado con los espíritus elementales, con los rudimentos que no son conforme a Cristo. Ángel de la guarda, de noche y de día, ¿cómo va esa? ¿Alguien la ora todas las mañanas? ¿Quién ora esa cosa pagana? ¿Quién ora eso? Rudimentos. Y ten cuidado de adorar ángeles, porque si Cristo no lo manda a cuidarte, no lo manda. Y lo vamos a hablar dentro de poco, no sé. Ahora, cualquiera de esas dos interpretaciones puede ser por el contexto, mas yo me inclino por la segunda. Por lo que veo, por lo que se ve adelante, que hay unos que están adorando a ángeles, que están hablando de cosas espirituales que ni ven ni les consta. Y todavía la gente llega y dicen, es que vi una revelación del cielo. Y Pablo dice, eso ni han visto ni les consta, pero les hacen caso. Vienen como profetas de Dios y nada más traen cosas que son de su propio corazón y no son de Cristo. Pablo entonces advierte a los colosenses, y si me permiten parafrasear el texto, lo podríamos decir así: estén firmes, no caigan en los engaños de la falsa religión. Se oye bien, se oye profunda y llenas de contenido filosófico, pero realmente no abonan para nada en tu crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque son mentiras. Son solo tradiciones humanas que no vienen en la palabra de Dios. Son falsas listas de secretos para tener éxito en la vida. Y todavía dicen que los ángeles de Dios van a venir a respaldar esas mentiras. Ahora, ante la lista infame que Pablo presenta de ese falso maestro que estaba predicando un falso evangelio, remata de esta forma contundente. Pon tus ojos en el versículo 8. Viene la lista: filosofías, huecas sutilezas, tradiciones de los hombres. ¿Pero qué tiene de malo las filosofías? No tiene nada de malo. No te estoy diciendo que si estudias filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras, nada más cuídate, ¿no? No te estoy diciendo que te salgas. La filosofía, hermano, a veces es buena para tener habilidad mental, para poder discutir un tema. Pero ya cuando se quiere meter en la predicación cristiana y quiere hacer mejor un cristiano para adorar a Cristo de una mejor manera, ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Mira, que nadie nos engañe con filosofías, con huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Pero contundentemente, fíjate cómo termina el versículo 8: y no según Cristo. Punto. Punto. ¿Quieres una definición exacta de lo que es mentira y verdad? ¿Quién quiere oírla? Yo sí quiero. Lo que dice la Biblia es verdad. Y cualquier posición
que vaya en contra de la Biblia es mentira, punto. Lo que dice la Biblia es la verdad. Y cualquier cosa que se oiga a muy bien o lo que sea, muy profunda, pero vaya en contra de la palabra de Dios, es mentira. Porque no son según Cristo. Tan sencillo como eso. Todo lo que es según Cristo es, todo lo que no es según Cristo, todo lo que no es según Cristo es mentira. Todo pensamiento que es contrario a la palabra de Dios es mentira, así de contundente. No, pastor, pero en mi filosofía humana, yo nunca, a mi bodoquito chiquito, mírelo. Hace lo que se le pega la gana. Es un rebelde de primera, pero yo no le voy a dar un cinturonazo. ¿Cómo cree? Porque soy una buena madre. Porque soy un padre que habla con sus hijos. Y la Biblia dice, dale, corrígelo. Pero es mi forma de pensar, es una mentira porque va en contra de la palabra de Dios. Tan sencillo, y estás educando a tu hijo en la mentira. Todo pensamiento, filosofía, tradición, principio que no es conforme a Cristo, que no es conforme a la verdad escritural revelada en la palabra de Dios, es mentira. Dios es veraz. Y el hombre por naturaleza pecaminosa es un mentiroso. El padre del inconverso, del que no cree en Cristo, del que dice, ¿sabes qué? Cristo no es mi Señor, yo no quiero ser cristiano. ¿Sabes quién es el padre del que no es cristiano? ¿Hay alguien que no es cristiano aquí? El padre del que no es cristiano es Satanás. Y lo dice la Biblia. Y el padre del cristiano es Dios. Y nuestro Dios es veraz. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Toda filosofía humana fuera de la Biblia es mentira. Romanos 3:3 dice, pues ¿qué? Dice Pablo, pues ¿qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. O sea, si hay uno incrédulo por el hecho de que niega a Dios, entonces su incredulidad anula la realidad de Dios. No, de ninguna manera, dice en el versículo 4. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, a lo que diga la Biblia. La Biblia es la máxima revelación de la verdad porque revela a Jesucristo, que es la verdad. A la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a esto, fíjate, escucha esto, si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido. O sea, si tú consideras que las palabras de la Biblia no son la verdad y tú consideras que tu pensamiento filosófico, tu cosmovisión de vida es más verdad que la Biblia, la palabra de Dios dice que no te ha amanecido. ¿Qué quiere decir? Que no eres cristiano. Hermano, qué difícil es sacar a la gente de su error. ¿Sí o no? ¿No has pasado esas aquí? Yo te lo he dicho, hermano, en el seminario pasé 2 eventos muy difíciles. Uno, pues todo lo que me pasó, ¿no? Con mi familia. Que perdonado está y en el pasado está. Pero después pasó algo más difícil en mí. Darme cuenta que todo lo que yo creía de Cristo eran filosofías, huecas sutilezas, rudimentos del mundo, tradiciones humanas y no conforme a Cristo. Y salir de ese error doctrinal, hermano, yo glorifico a mi Padre
porque si yo salí del lazo del diablo, fue por voluntad de Él. Porque yo amaba la verdad. Quería saber la verdad. Pero si alguien ama la mentira, ahí lo va a dejar Dios, preso del lazo del diablo. Los falsos maestros no salen a rescatar a los perdidos, hermano. No salen a rescatar a los perdidos, sino a meterlos en mayor condenación, a hacerlos presas de las garras de Satanás. Escucha lo que dice el Señor Jesucristo en los ayes de Mateo 23. Ay de vosotros, Mateo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, doble cara. Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. O sea, hacen grandes campañas evangelísticas para llamar a una persona a su religión, para hacer un prosélito. Pero como son falsos maestros hipócritas, fíjate lo que hacen con una persona que convierten a su religión. Y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Y no sé si te ha pasado que le has predicado a uno cristiano que pues no quiere oír la verdad. Pues según ustedes. Pero para mí, no es que no es para ti ni para mí, es según lo que dice la Biblia. Pues dirá, pero para mí, 2 veces más hecho hijo del infierno. Qué difícil es sacar a las personas de las malas enseñanzas de los falsos maestros. Son 2 veces más hostiles que les enseña la mentira. Escucha lo que dice Warren Wiersbe en su comentario al respecto. Te leo textual. Los falsos maestros no salían para rescatar a los perdidos, como tampoco lo hacen las sectas de hoy. Ellos secuestraban a los conversos de las iglesias. La mayoría de las personas con quienes han tratado y pertenecen a una secta anticristiana, en algún momento formaban parte de alguna iglesia cristiana, de alguna denominación u otra. ¿Cómo es posible que los falsos maestros atrapen a la gente, aún la saquen de las iglesias donde se está predicando la sana doctrina? La respuesta es sencilla: esos cautivos ignoran la verdad de la palabra de Dios. O sea, no conocen la Biblia. Y como no conocen la Biblia, se enganchan con cualquier anzuelo. Esto no quiere decir que todas las filosofías están equivocadas o la filosofía está equivocada, ya que existe filosofía cristiana de vida. Cuando una persona no conoce las doctrinas de la fe cristiana, puede ser fácilmente atrapada por la falsa religión. Veo agradecido en el Señor que muchos de ustedes ya no se tragan ese anzuelo. Yo agradezco a Dios que ya no se la tragan. Ya ven Cash Luna y dicen, no, 5 minutos y ya hasta me dolor la cabeza. No. Ya ven cosas en el enlace y ya no. Ven cosas en YouTube y dicen, no, ya no. Pueden visitar otra iglesia y dicen, mira, sí, aquí predican el evangelio. No, aquí no predican. Vámonos, pélate, salga quien pueda. Pero también veo ahorita hermanos que están en esta transición. Y créame que oro yo constantemente, si no todos los días, por esos hermanos que están en la transición de la falsa doctrina de un falso maestro a la verdadera doctrina del Evangelio de Jesucristo. Pero también hay hermanos aquí, y creo que son los pocos, que conocen el verdadero Evangelio, que se les ha predicado semana tras semana, jueves tras jueves, el Evangelio verdadero, pero dicen aún en su corazón, eso dice la Biblia, pero yo digo así. Yo quiero referirme a esos que dicen, eso dice la Biblia,
pero yo la verdad no quisiera ir a las clases o no quisiera entrar al seminario porque me van a cambiar mi comprensión de la Biblia. Y yo tengo mi propia comprensión de la palabra de Dios. Yo. No, yo no me voy. ¿Para qué voy el jueves? Si ya ves que están hablando de matrimonio, yo voy a llevar mi matrimonio como yo quiera. Ya ves que están hablando de soltería los jueves, entonces ¿para qué voy si me van a lavar el cerebro? Hermano, hermana, necesitas lavada de cerebro. Necesitas la palabra de Dios. Hermanos, mira, yo podría comprender que podemos debatir en el significado de un texto. De repente me encanta mi hermano Oscar ahorita que lo veo porque de repente me dice, pastor, pero ya vio la palabra así. Y de repente viene Israel y nos mete unos cohetes doctrinales así de que, a ver, piensen, ¿no? Y hace rato decía, hermanos, ahí el letrero de allá afuera dice palabra abundante. Y también unas letras bajitas que dicen, tráigase su adoración y su cerebro a la iglesia para pensar. Vengan a pensar. Y yo sé, hermano, que a lo mejor en relación a un texto puede haber diferencias. Oiga, pastor, pero es que ya vio que la palabra en griego implica esto. Y creo que así, porque la exégesis y la hermenéutica, los principios de interpretación bíblica y la sana doctrina y esto, el texto dice esto, pastor. ¿Cómo ve, hermano? Wow, qué excavada te echaste, qué amor por la palabra, qué esto. Pero hay hermanos que ni les interesa escarbar y dicen, pues para mí es esto. Y punto. Hermano, quiero invitar a la iglesia a algo. No digas nada de la Biblia si no hiciste primero un estudio responsable de ella. Porque podríamos tener diferencias, hermano, en la interpretación de un texto. Pero cuando tú cuestionas la ley implícita del texto, cuando dice no robarás, pero dices, pero sin embargo yo, porque Dios lo entenderá, voy a robar. O cuando dice la palabra de Dios, un cristiano tiene relación de interés para casarse con una cristiana. Pero de repente dice, no, eso dice la Biblia. Pero en mi interpretación personal, yo me voy a casar con la que me guste. El problema es que eso es mentira y uno de los más grandes problemas es que lo enseñes. Tú no naciste con la verdad. Tú no naciste con la verdad. Cristo te salvó y puso la verdad en ti. Hermano, todo lo relacionado a la vida y la piedad, como dice la palabra de Dios, lo enseña la Biblia. ¿Quieres tener un noviazgo exitoso? Si quieres definirlo como exitoso, hazlo como dice la Biblia. ¿Quieres tener un matrimonio exitoso? Hazlo como dice la Biblia. ¿Quieres saber cómo gastar tu dinero? Hazlo como dice la Biblia. ¿Quieres educar a tus hijos para que sean hombres y mujeres piadosos? Hazlo como dice la Biblia. ¿Quieres vivir para agradar a Dios? Hazlo y vive como dice la Biblia. ¿Quieres llegar al cielo? Hazlo como dice la Biblia. Te pido que abras tu Biblia y con esto terminamos. Versículo 9, Colosenses 2. Y dice Warren Bisbee, hermanos, ¿por qué seguir las filosofías vanas cuando tenemos la plenitud en Cristo? O sea, cuando eres pleno en Cristo, ¿por qué seguir las filosofías humanas? Versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso lo vamos a ver la próxima semana, hermanos. Pero ve lo que dice la expresión del versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él,
que es la cabeza de todo principado y potestad. Esta es la razón por la que no se debe de dejar uno de engañar. Esta es la razón por la cual Pablo le dice a los colosenses: no se dejen engañar, porque ustedes ya están completos en Él. Todo lo que necesitan para la vida y la piedad ya lo tienen, y está en Cristo. Toda la plenitud se encuentra en Cristo. Y ustedes han sido completos en Él. ¿Por qué entonces necesitan algo más? Hermano, ¿necesitas hablar en lenguas para ser más cristiano? ¿Necesitas que se te haga una chiripiolca ahorita aquí y que te caigas y que una éxtasis espiritual para ser mejor delante de Cristo? ¿Necesitas un evento, encuentro, reencuentro, liberación, recibir el Espíritu Santo en una doble unción que es totalmente herético, fuera de contexto bíblico? Después de ser completo en Cristo, la respuesta a todo esto, hermano, es no. ¿Crees que Dios te ha salvado por etapas? Hoy te salva aquí y luego dentro de unos meses te llena del Espíritu Santo. Pero primero tienes que ser liberado, porque si no, ¿cómo va a entrar el Espíritu Santo si traes demonios? ¿Tú crees que el Espíritu Santo o Cristo salva por etapas? No. Cuando Cristo te salva, en ese mismo momento eres completo y no te falta nada más. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Y que este énfasis del Espíritu Santo, esta advertencia de Pablo hacia la iglesia de Colosenses, no consideremos que fue algo que pasó hace miles de años. No, Señor, es una advertencia para la iglesia de hoy y para esta iglesia, palabra abundante. Señor, que podamos entender y profundizar hasta donde nuestra mente y tu Espíritu nos guíe, Señor, para entender la profundidad de esta declaración, Señor, tan majestuosa, tan enorme, Señor, que hay en el versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ayúdanos para entender eso. Glorifícate, Señor, en nuestros corazones y en nuestras mentes, para que podamos entender que en Cristo lo tenemos todo y no necesitamos nada más. En el nombre de Cristo oramos. Amén.